Yo estoy ahora enamorada y estoy hace 2 años y medio ya con él. O sea, si yo nunca lo hubiera... Me decías colgado a mí. Hola. Me decías colgado y... A propósito, lo abrazaba a propósito, Bien, cuando para había dar tema. en actividades o bien. cosas así. El día, la noche que vos... Los 7 mejores momentos de Tato y Luz juntos fuera de GH. Primero hubo una nota en el programa de Vero Lozano donde Luz confesó qué le pasa exactamente con Tato. Yo estoy ahora enamorada y estoy hace 2 años y medio ya con él. O sea, si yo nunca lo hubiera conocido, él a mí me salvó en cierto modo el pestaña. A mí me hizo muy bien en mi vida que él llegue. Sí. Si no, nunca lo hubiera Sí. conocido, ya no sé si yo me hubiera... No creo que me haya enamorado. A mí él me abrió con esa llavecita el corazón, solo él. Ella dijo que está enamorada del Pestañas, que es su novio, y que no siente lo mismo por Tato. Ella habló de algo especial que siente por el Pestañas, por un tema de que ella sintió de que un poco él la salvó en un momento que ella lo necesitaba. Así que está muy enganchada con el Pestañas y bueno, con Tato es el tema de la amistad. Y aparte explicó que el Pestañas le ablandó el corazón y que no sintió eso por otra persona. También lo vimos a Gastón Trezeguet comunicándole a Luz en vivo que Tato estaba enamorado de ella y que lo dijo en el stream y que también dijo que le encantaría ser el Pestañas, o sea, el novio de Luz. Yo estoy enamorada Tú de sabes lo que Pestañas. pasa, al mismo tiempo se lo veía, se lo escuchaba, vos no porque estabas adentro, te digo nosotros, escuchábamos a Tato hablándole cuando entró el amigo, por ejemplo, en el stream, confesándole que le encantaría ser el Pestañas, que estaba enamorado de vos. Entonces la situación... No, Sí, tan así no lo sí, dijo. la situación era Igual rara. para ella no se puede hacer cargo de algo que le pasa al otro. obvio, ¿Cómo la te va? Y bueno, también se habló del gran contacto físico que había entre Tato y Luz en la casa. Se manoseaban, se abrazaban, de todo un poco. Y Luz comentó que ella lo abrazaba a propósito porque sabía que los demás iban a reaccionar. Era como que todos estaban pendientes de lo que pasaba entre ellos. Casa también con nosotros, que vienen Claro. un montón. Entonces cuando nos Han mirábamos, tenido hacían muchas palabras caritas, feas yo a también. propósito, lo abrazaba a propósito, Bien, cuando para habían dar tema. en pero- actividades Bien, o bien. cosas así. El día, la noche que vos... Otra cosa importante de la que se habló fue el supuesto maltrato del Pestañas hacia Luz. Y ella lo defendió negando que haya habido maltrato y lo justificó diciendo que se trataba todo de un juego entre ellos. Pero bueno, esto no fue aceptado por la gente, que no quedó conforme y empezó a decir que tendría que estar con alguien que la trate bien, todos haciendo énfasis en el maltrato del Pestañas. Así que bueno, empezaron a decir que se vaya a España, qué sé yo, y que se quede con Tato, que es alguien que al contrario de el Pestañas la trata bien y bueno, la quiere de verdad, digamos. Siempre me trató Bien. como una reina y puedo llegar a entender, no se justifica también esto de que que entró a jugar más las cosas que pasaban afuera, entró como muy como angustiado y como, no sé yo qué le estaba haciendo en las manos, pero nos estamos riendo. Después lo de la almohada era joda y después sí, tratos así como ese que le estoy dando un beso y como le hacía fuerza porque lo hago así con la pera y eso y me... Otra cosa que pasó entre Tato y Luz fue que fueron juntos a Uruguay, el país de Tato, porque él es uruguayo. Hicieron ese viaje especial donde estuvieron en una radio y un canal de tele, entre otras cosas. Y una cosa que pasó fue que en un juego en el que había que decir lo contrario a lo que uno siente,
Tato dijo que a Luz no la soporta y no la quiere ver más. Algo que nunca le diría Tato a Luz, obviamente, ¿no? Contarle a la gente que a Luz Tito no la quiero ver nunca más. No la soporto. En la casa me dice que me cae bien, pero en realidad no la soporto. También pasó que Luz se emocionó mucho cuando vio el recibimiento de los uruguayos. Como que así como que se emocionaba y un poco como que lloraba. Eso me pareció bastante bien porque habla de una persona que es bastante humilde, ¿no? O sea, si se emociona de esa manera, como que realmente la debe haber sorprendido mucho ese recibimiento, porque ella tal vez no se cree tan importante, ¿no? Y me parece perfecto, porque siempre las estrellas, cuando están arriba, lo importante es que sigan siendo humildes y que no se suban al pony y demás, ¿no? Y algo divertido que pasó en Buenos Aires fue que ella se perdió porque ella es de Jujuy y no se le ocurrió mejor idea que llamarlo a Tato para que la vaya a buscar. Muy raro, ¿no? ¿Por qué justamente a Tato? Que aparte Tato es uruguayo, así que no creo que sepa mucho tampoco de calles y eso. Pero bueno, estaba el video este colgado ahí del pedido de auxilio de Luz, ahí perdida en Buenos Aires. Me perdí y bueno, me está viniendo a auxiliar Santi. ¿Qué son estos perros? Ahí está, hablando de Roma. Mirá que me decías colgado a mí. Hola. Me decías colgado y mirá que todo, no sé lo que me pasó. Es que no conozco Buenos Aires, chicos, eso pasa. Pero bueno, ya estamos. Vamos a ir a hacer contenido con Santi. Bueno, fueron algunas de las mejores cosas que pasaron entre ellos afuera. La gente quiere que sean pareja. No sé, el Pestañas está como medio desaparecido, no sé en qué andará. ¿Y vos qué opinás? ¿Pasará algo entre Tato y Luz? Nos vemos, suscríbete y mirá mis videos.